este periodo. Cartas, un acto de otra naturaleza. Les agradezco mucho sus palabras. Quería decirles, queridos amigos, que el Ecuador necesita y necesitaba, como lo ha ido ganando en este tiempo, en este periodo de la Revolución Ciudadana, una renovación de su pensamiento y de su actuación diplomática en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial. Y este papelito que ustedes ven aquí, este simple papelito, le dio la oportunidad al gobierno del Ecuador de mostrar en qué medida ha avanzado el desarrollo de su respetabilidad a nivel internacional y de un manejo verdaderamente autónomo, soberano, digno de su accionar internacional y de su diplomacia. Este documento posiblemente habría tenido otras repercusiones en periodos anteriores. Y seguramente es fruto de una mentalidad colonialista, imperialista, que todavía se mantiene en la cabeza de algunos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Porque la manera de tratar la relación con otro país sorprende. Ellos comienzan el texto haciendo referencia a una sorpresa que ellos tienen por ciertas declaraciones o por cierta información de la prensa. Fíjense ustedes, es algo que yo no había destacado, pero lo quiero hacer ahora. Esto que se llama ayuda de memoria en español, comienza diciendo así. Esto fue lo que el 15 de agosto provocó la reacción tan fuerte y tan firme del gobierno del Ecuador. Dice: estamos conscientes y sorprendidos por los reportes en los medios de comunicación de las últimas 24 horas respecto a que el Ecuador estaría por tomar una decisión y propone conceder asilo al señor Assange. O sea, nosotros llevábamos 2 meses conversando seriamente, responsablemente, sobre la solicitud de asilo del señor Assange. No estábamos negociando, estábamos conversando, conociendo los criterios del Reino Unido, conociendo los criterios del Reino de Suecia. Miren ustedes, estamos hablando con reinos. Nosotros somos una democracia, somos una república, ellos son reinos. Con ellos estábamos hablando. Y conversando responsablemente, algunos casos videoconferencias, reuniones en la oficina de exteriores del Reino Unido, y porque ellos ven una noticia de un periódico inglés, nos mandan esta ayuda a memoria. Y en esta ayuda a memoria, además dice, los reportes citan fuentes oficiales. Si ustedes vieran la noticia del periódico The Guardian, dice con fuentes oficiales, dicen ellos, pero no dicen cuáles son las fuentes. No citan las fuentes oficiales. Dicen que alguien les ha comentado algo. Y luego la parte fundamental, que es lo que provoca la obligatoria reacción del gobierno del Ecuador. Yo quiero leerles lo que dice aquí. Después de decir que ellos, que tenemos que entender cuál es la situación, que ellos ya se han comprometido con extraditar al señor Julian Assange, dicen 2 párrafos que fueron los que colmaron nuestra posibilidad de quedarnos callados o de responderle en otro plano, y tuvimos que hacerlo públicamente. Dicen ellos: deben estar conscientes, de hacer referencia a las autoridades ecuatorianas,
deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Hasta ahí la referencia es grosera. O sea, nos dicen, ustedes deben ser conscientes, nosotros tenemos una ley que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange dentro de sus instalaciones. ¿Cuáles son las únicas acciones? Meterse a la fuerza, porque si nosotros no le damos permiso, la única manera de hacerlo es irrumpir violentamente, tumbar las puertas y entrar y sacar al señor Assange. Hasta ahí ya el asunto era bien grave, pero lo peor, o se hace más grave la situación en el siguiente párrafo, cuando dice, sinceramente, como tratándonos como a niños, ¿no? Sinceramente, esperamos no tener que llegar a ese punto. O sea, la amenaza que ya decía. Pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esa ruta está abierta para nosotros. O sea, si esto no es una amenaza, yo me pregunto qué es. O sea, es decirnos, nosotros tenemos una ley que nos permitiría irrumpir en su embajada y sacar a la fuerza al señor Assange. Nosotros no queremos llegar a eso, no somos tan... No estamos dispuestos a llegar allá. Pero si ustedes no nos entregan al señor Assange, esto es lo que tiene uno que entender claramente de aquí. Si ustedes no nos entregan al señor Assange, nosotros vamos a tener que hacer, y vamos a tener que entrar. ¿Qué esperaban estos funcionarios que hicieron esto? Parece ser que el señor ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, no estaba en el país y tampoco el primer ministro. Y ellos habrán pensado que se estaban relacionando, estaban conversando con alguna colonia. Habrán regresado históricamente 100 años atrás, como para decirnos una cosa de esta naturaleza. Habrán pensado que con esto ya nosotros nos íbamos a morir de miedo, íbamos a temblarnos las piernas, y íbamos a decir, ahí está el señor Assange, llévese, pobrecito. Nosotros no vamos a aguantar que irrumpan en nuestra embajada. Y no sabían que la respuesta nuestra sería todo lo contrario. Ese mismo día, yo en la mañana recibimos esta comunicación, que además ya se la habían dicho verbalmente a nuestra embajadora en Londres, al mediodía, que teníamos una reunión para analizar el tema. O sea, teníamos una reunión regular con el presidente al mediodía para analizar cómo estaba la situación. Yo tenía que informarle al presidente cómo iban las conversaciones con el Reino Unido, cómo iban las conversaciones con Suecia, qué respuesta habíamos recibido de Estados Unidos. Estábamos listos para informarle, para que el presidente tomara una decisión o esperar el desarrollo de las conversaciones para más adelante. Pero con esto era ya simplemente imposible que el gobierno del Ecuador pudiera seguir conversando con las autoridades del Reino Unido, porque no se puede conversar con una pistola puesta en la cabeza. Y lo único que nos quedó, por disposición del presidente, por supuesto, que me dijo, por favor, Ricardo, en la tarde, inmediatamente que pueda, solamente con el tiempo necesario para convocar una rueda de prensa, rechaza absoluta y frontalmente esta grosería, esta amenaza que hemos recibido por parte de este documento que nosotros rechazamos. Lo rechazamos porque hay razones suficientes para hacerlo. Existe un derecho internacional, existen principios que establecen la manera, la forma, los contenidos principales de la relación entre los países y que prohíben hacer esto. Existe la Carta de las Naciones Unidas que establece con absoluta claridad que en la relación entre los países
no se puede amenazar y tampoco usar la fuerza como una manera de encontrar solución a las diferencias que existen entre los estados. Es absolutamente clara, es el segundo artículo de la Carta de las Naciones Unidas que establece con claridad que no es permitido el uso de la fuerza, pero tampoco es permitido la amenaza del uso de la fuerza. Ese es un documento fundamental, aceptado, reconocido por todos los países del mundo y que justamente permite que la relación entre los países pueda mantenerse como una relación de paz, una relación de tranquilidad, que no por cualquier razón, que por cualquier diferencia que exista entre países, entre gobiernos, simplemente vamos y irrumpimos en el otro país o amenazamos con hacerlo. Pero además de eso, se estableció entre los países un acuerdo que se convirtió en lo que se conoce como la Convención de Viena. La Convención de Viena, que regula la relación también entre los estados, dice con absoluta claridad en su artículo 22 que los locales de las misiones diplomáticas de los países son inviolables. Dice el artículo 22, los locales de las misiones son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Y esto es lo que permite que las representaciones de los distintos países en otros países que a su vez les autorizan abrir las misiones o tener sus embajadas y también sus locales consulares, puedan desarrollar las actividades con absoluta tranquilidad y autonomía, porque saben que estando en ese lugar, estando en su misión, ellos están absolutamente protegidos. No pueden estar amenazados, no puede estar la policía en el interior, la policía del país receptor en el interior de la misión, y pueden tener una representación absolutamente libre de interferencias del país en el que están localizados. De tal manera que estas eran razones del derecho internacional que nos permitían, y en el caso de un país soberano como el Ecuador, nos obligaban a reaccionar como nosotros reaccionamos. No estoy tratando el tema del señor Assange todavía, que lo comentaré después de un momento. Pero esta reacción del gobierno del Ecuador, quiero decirles que tuvo una respuesta increíblemente contundente e inmediata de parte de los estados que forman parte de América Latina. En primer lugar, el ALBA, los países que forman parte del ALBA, reaccionaron inmediatamente, hicieron una declaración sin reunirse siquiera, pero luego se reunieron 72 horas después del anuncio, incluso menos, porque fue creo que en la mañana la reunión. Se reunieron 72 horas después del anuncio en Guayaquil, aquí, justamente en estas oficinas, para rechazar aquella amenaza que habíamos recibido. Y los países de UNASUR, que incluyen a los 12 países de América del Sur, con sus cancilleres en persona, estuvieron apenas 24 horas después, esto es el domingo de la semana anterior, estuvieron aquí. 4 días después de nuestra denuncia, estuvieron prácticamente todos los cancilleres, con excepción de 2 que no pudieron venir, pero los cancilleres de América del Sur aquí, entregando su respaldo y su apoyo a los países, al Ecuador en esta situación que estaba viviendo. 12 países de UNASUR más 3 países del ALBA. Digo 3 porque algunos países del ALBA son también de UNASUR, Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero 3 países adicionales de Centroamérica y del Caribe sumaban en total un total de, 14 países, porque los países, digamos, entre los países de América del Sur no contábamos a Paraguay por razones
por todos conocidos, y estamos hablando entonces de 14 países. Nosotros ya habíamos anunciado que convocaríamos a una reunión de cancilleres, habíamos dicho inicialmente una asamblea general extraordinaria de la OEA, y en Washington ya esto estaba siendo conversado para hacer una reunión de esa naturaleza. Finalmente se convocó a un espacio similar, que es una reunión de consulta de cancilleres de la OEA, y se convocó para el viernes siguiente. La OEA tiene una dinámica un poco distinta, además son más países, estamos hablando de 34 países, y por tanto se requería un poco más de tiempo para su convocatoria, incluso para la decisión misma. En el caso de ALBA y de UNASUR, debo decirles que las reacciones fueron inmediatas, y prácticamente el miércoles fue nuestra renuncia, y el jueves el ALBA había convocado, y el jueves en la noche también UNASUR ya había convocado, porque la relación es mucho más estrecha, mucho más directa, mucho más ágil entre los países. En el caso de la OEA se trataba de que el Consejo Permanente tenía que reunirse, tenía que tratar el tema, y tuvieron que votar para convocar a la reunión de consulta de cancilleres. Felizmente, en esa votación, 23 países dijeron sí, ese es un tema que tiene que ser tratado. Y 3 países, Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago, insistieron en que no había que convocar a la OEA, que ese no era un tema para ser tratado en la OEA. Imagínense ustedes. Ellos decían que era un tema bilateral, un problema entre Ecuador y el Reino Unido, que entre ellos vean qué hacen. Pero no estamos hablando de un tema bilateral cualquiera. Es más, si no se hubiera producido esta amenaza, podría entenderse que era un tema bilateral. O sea, es la posibilidad, porque todavía no estaba concedido el asilo al señor Assange. Podría decirse, bueno, es un tema entre entre el gobierno del Ecuador y el gobierno del Reino Unido. Hay una diferencia en la interpretación de si el Reino Unido puede aceptar o debe aceptar el asilo, si está obligado a conceder el salvoconducto o no está obligado a conceder el salvoconducto. Bueno, es un tema entre los dos países, se puede entender perfectamente. Pero otra cosa es una amenaza de violar la sede diplomática del gobierno del Ecuador. Eso es una cosa muy distinta, y por tanto era indispensable, en nuestra opinión, una reacción regional como lo habíamos pedido. La reunión de la OEA, la preparación de la reunión de la OEA fue un tema un poco más complicado, porque deben ustedes saber que en la OEA, de la OEA forman parte algunos gobiernos del Caribe que forman parte de la Comunidad Británica de Naciones, de la Commonwealth. Y eso implica que algunos de esos países tienen gobiernos cuya jefa de Estado es la reina de Inglaterra.